Globalización. ¿Cuál es el origen de la globalización? Hoy estamos en una era donde la interconexión, donde encontramos un consumidor cada vez más interconectado. El origen de la globalización, hay variados criterios. Algunos opinan que surge desde el mismo desarrollo del hombre y su expansión. Otros consideran que fue el producto del desarrollo de los antiguos imperios. Otros hablan del encuentro entre dos culturas. Otros argumentan que es un proceso complejo que tiene su surgimiento en el desarrollo en el siglo XX. Nadie se cuestiona que estamos viviendo una sociedad de la información con carácter global. Las redes sociales cada vez se han convertido en un factor importante en nuestra vida. Esto es una realidad y no es nueva y no es diferente. Hoy en día estamos viendo cómo la acumulación de la riqueza se está generando a través del network marketing en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Todos estos procesos de globalización realmente han llevado a que hoy estemos preguntándonos y buscando nuevas alternativas de generar riqueza. Y esa riqueza la podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Hoy la globalización realmente nos permite estar conectados con cualquier país del mundo. Y esto también nos permite que a través de tres grandes impulsos históricos asociados a la globalización se encuentran, uno de ellos en la conquista, en la colonización e integración en un mercado mundial de América, la generación de la revolución industrial y su expansión colonial en el siglo XX, el desarrollo y la generalización de los aspectos importantes que nos permiten estar conectados. La globalización ha generado la liberalización de la economía internacional. Una de sus principales causas fue la reducción de los aranceles. En la década del 80, América Latina tenía promedios de aranceles para importación de manufacturas, vehículos, cueros, textiles, confecciones que superaban del 300 al 500% sobre el valor de la mercancía. 2 décadas después, hemos encontrado que los aranceles promedio de la globalización están en el 11.5. Esto significa que cada vez nuestras economías están expuestas a grandes competidores de los países BRICS, países llamados a ser los grandes ejes de la economía mundial. Por BRICS entendemos países como Brasil, países como Rusia, países como India, países como China, países como Sudáfrica. Esto ha permitido que la economía de China se haya convertido en una aldea global del Made in China. Si tú revisas lo que llevas puesto, si manejas, conduces, miras un smart device, te vas a encontrar que el 80% de ese producto final es hecho en China. Y esto ha permitido que China, en la globalización, hoy sea el gran referente. Porque la globalización es un reto que nos exige estar conectado. Nos exige una mundialización de la actividad económica. Y esta mundialización ha provocado un aumento espectacular del comercio, de los flujos, de los temas financieros, la internacionalización de las multinacionales, un mayor intercambio de tecnología. Pero la globalización afecta a otros ámbitos, la parte cultural, la parte emocional, la parte mental. Muchos de nosotros hoy estamos viviendo unos efectos de pérdida de trabajos. Hoy estamos viendo cómo a través de la globalización, cómo a través de los bloques económicos comerciales, se está generando una desindustrialización en América Latina, por el aumento exponencial de los flujos financieros internacionales, muy por encima de los bienes y servicios, la fuerte expansión del comercio internacional. Los flujos se centran en la Unión Europea,
en China, Japón, el sudeste asiático. Los movimientos internacionales de capital han favorecido la concentración empresarial. Por esto también debemos entender fusiones y absorciones. Las multinacionales han sido uno de los principales actores de la globalización. Su enorme capacidad financiera de producción, de transporte, de logística, de moverse de un continente a otro continente, han modificado la organización de la producción, basado ahora en una producción de outsourcing, en una producción de maquilas, en una producción de zonas francas, en una deslocalización. Y esto ha permitido no solo que la globalización haya sido el causante de que la sociedad hoy esté más informada, las tecnologías nos han permitido estar cada vez más conectados, la mejora del transporte, la reducción de sus costos, algunas políticas gubernamentales, el derrumbe de los bloques económicos. Con todo esto, con el intercambio de bienes y servicios, todos los países pueden ganar. Solo serán ganadores aquellas sociedades que estén capacitadas, educadas para competir en este mundo globalizado. De hecho, que en las últimas décadas se ha producido un incremento de la riqueza, pero esa riqueza no proviene hoy en día de la primera o segunda era industrial. Cuando leemos nosotros a Alvin Toffler, vemos claramente que hoy el mundo ha dejado de un lado y cada era ha canibalizado la siguiente era. Cuando nosotros hablamos de la era agrícola, pues realmente se necesitaban unas condiciones y unas habilidades para producir la tierra, arar la tierra. Luego aparece la revolución industrial. Se necesitan ingenieros, doctores, médicos, abogados. Porque en ese momento histórico, se generan los grandes desarrollos industriales, las grandes potencias, pero cuando nosotros empezamos a ver que la globalización empieza a tomar mayor impacto, multinacionales de países desarrollados, de Europa, países en América Latina, como Brasil, países como Estados Unidos y Canadá, empiezan a hacer sus traslados de maquinaria y equipo, tecnología y know-how a China. Y es donde vemos nosotros hoy que China está dentro de las 10 economías más importantes del mundo, y hoy estamos hablando de la segunda economía más importante del mundo por su Producto Interno Bruto, cuando estamos hablando que hace 10 años, 12 años, 15 años, China no tenía ese grado de importancia en la esfera de la globalización. Encontramos nosotros realmente que los países de Asia, compuesto por los NIC, los países de reciente industrialización, como Hong Kong, como Taiwán, como Singapur, eran los países predominantes en Asia. Y por el otro lado teníamos a Japón y también teníamos a Corea del Sur. Hoy Asia es el marco de referente de la globalización. Y es donde nosotros estamos viendo cómo los actores del comercio internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, que se genera un nuevo orden económico mundial, en el cual se estructuran 3 grandes organismos internacionales. Uno de ellos, el Fondo Monetario Internacional, para controlar todo el tema financiero. En el campo del desarrollo económico encontramos al Banco Mundial. Y en el terreno del comercio encontramos a la Organización Mundial del Comercio. El Fondo Monetario Internacional tiene una labor fundamental y es evitar la crisis del sistema, porque empezamos a ver que en la década del 80 empiezan a haber crisis. Y muchos de estos países recurren al Fondo Monetario Internacional con la finalidad
de evitar un colapso financiero económico. Otros recurren al Banco Mundial, que el Banco Mundial nace con un propósito de proporcionar asistencia financiera y técnica a los países, pero basado en el desarrollo, más que en el crecimiento, en desarrollar los países. Pero encontramos que si una economía, una sociedad no está capacitada, no está educada a nivel empresarial, difícilmente podrán generarse nuevas empresas. Porque hoy en el marco de la globalización, la integración económica exige un proceso que involucra a varios países generando una interdependencia. Interdependencia en el tema de la integración comercial e integración monetaria. Y aparece ese nuevo entorno generando zonas de libre comercio, uniones aduaneras y mercados comunes, unión económica, monetaria, política y financiera, en el cual exigen a las economías emergentes, especialmente en América Latina, a generar una apertura, porque América Latina no se podía quedar atrás. Ya vemos cómo los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, los NIC, países de reciente industrialización llamados los dragones, los países del ASEAN, empezaron a incrementar su participación en el comercio mundial. Eso hizo que América Latina en la década del 80 empezara a generar sus primeros pasos a internacionalizarse. Y específicamente es cuando Chile en 1976 toma la decisión de ir a buscar mercados internacionales. Colombia, a través de la Ley Marco Séptima de Comercio Exterior, toma la decisión de ir en busca de mercados internacionales y genera la apertura económica. Pues una apertura económica que buscaba la internacionalización de la economía, haciendo viable que la industria produzca con estándares a nivel mundial que pueda ser competitivo. Y es convertir el mercado en el eje de la competencia por medio de la libre oferta y la demanda. Ese modelo de apertura económica realmente empezamos a sentir que es endógeno, que es un modelo de apertura económico endógeno en el cual es hacia adentro. Y muchas pymes, muchos empresarios en Colombia empezaron a sentir que no había una apertura, había un cierre, leve apertura. Y es donde empiezan las compañías a dudar a través de la Ley de Marco Séptima de Comercio Exterior. Y muchas de estas empresas no creen en ese proceso de globalización. Y es donde se quedan estancadas. Y en la medida que va evolucionando, Colombia toma la decisión de apertura. Y esa apertura implicó una reducción de aranceles, exponer a la industria nacional hacia los mercados internacionales, como hablábamos en el pasado, a los países BRIC, a los NIC y a los países de la ASEAN, Asociación del Sudeste Asiático. Reestructura realmente Colombia los organismos que controlan y ejecutan la política de comercio exterior buscando expandir. Pero, ¿qué pasó en esa apertura económica cuando se establece en Colombia? Había dudas, había temores, si realmente América Latina y Colombia estaban preparados. Y entonces empiezan a dar los primeros pasos hacia una apertura económica desde la segunda mitad de la década de los 70, con los programas de ajuste económico en Chile, especialmente en 1976, Argentina en 1978, Uruguay en 1979, como consecuencia de la crisis de la deuda externa generada en 1982. Los países latinoamericanos se ven obligados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a pactar una serie de programas de apertura. Y es donde vemos que empiezan a colapsar las economías, porque empieza a generarse una desindustrialización. Sin darnos cuenta, Colombia toma la decisión de adoptar este modelo y se produce luego de que venía generándose una política proteccionista.
Y eso generó que grandes industrias de textiles, cueros, confecciones, calzados se volvieran incompetentes. Los precios de los productos nacionales se incrementaban cuando debían bajar en la apertura económica. Los controles de calidad eran domésticos, no eran unos controles de calidad basados en la globalización. Y eso generó para Colombia que la apertura económica llevada a cabo sin tener en cuenta unas condiciones de una educación, de una base de empresarios que pudieran tener un mundo globalizado, que pudieran entender cómo competir. Allí es donde resulta triste la historia y desalentadora pensar que esas políticas aperturistas de principio de la década no dieron los resultados esperados. Porque se esperaba de que Colombia se insertara en la economía mundial, pero Colombia venía negociando con los países vecinos como Ecuador, como Perú, como Bolivia, y hoy encontramos que esos principales mercados, en la década del 80 y del 90, cuando éramos realmente monoexportadores, hoy esos mercados han venido desapareciendo lentamente y esos mercados han sido reemplazados, han tomado participación economías como México, economías como Brasil, economías como Vietnam, economías como Chile. ¿Que la globalización promueve una gran oportunidad? Claro que sí, pero si nuestros pymes no estaban preparados, y hoy entonces encontramos un reto, y ese reto significa que en el mundo en el cual vivimos podemos tener una economía cerrada, semiabierta, con una serie de acuerdos y una economía global. Pero en la economía global, cuando se evoluciona, la década del 60, del 70, del 80, del 90 y la actual década que estamos viviendo, se generan unos retos para las empresas. Y esos retos es que se hablan de 8 denominaciones de clase mundial, donde encontramos que las empresas de América Latina y en especial de Colombia no la tenían. Y esas 8 denominaciones de clase mundial son que antes que tener un precio competitivo tú tienes que manejar como empresario un costo bajo para poder competir. Una calidad como segunda denominación. Como tercera, tienes que moverte rápidamente hoy en este mundo globalizado. Cuarta denominación de clase mundial. Tienes que ser una compañía flexible, ágil. Como quinto, tenemos que generar una integración hacia adelante y hacia atrás. Como séptimo, generar certificaciones internacionales que nos permitan poder tener esas certificaciones para competir en los mercados internacionales. Hoy las compañías latinoamericanas y colombianas realmente ven las certificaciones como un costo adicional y deben verse como un tema específico de una inversión. La séptima denominación es que hoy tú tienes que producir bienes, servicios que sean amables con el medio ambiente. La globalización está exigiendo a todas aquellas compañías que no son amables con el medio ambiente la eliminación. Y por octava denominación tenemos el talento humano. En conclusión, hoy estamos viviendo una apertura de bajos aranceles, una alta información en el cual las economías semiabiertas tienen que empezar a pensar los pymes en la ampliación del mercado. Y ahí es donde nosotros estamos viendo que las compañías que no generen valor agregado, todos aquellos intermediarios van a ser eliminados. Y en la eliminación de estos intermediarios es donde hoy estamos hablando de la nueva economía a través de redes de mercadeo y a través de network marketing. Porque toda aquella empresa, todo aquello distribuidor en un mundo sin frontera, con altos estándares de calidad, con unas economías interconectadas, unas economías de escala, unos productos y unas marcas globales, unos niveles de servicios universales, una mayor especialización específica del talento humano, un mayor desarrollo tecnológico. Todo ello está conllevando a que hoy compañía que no se adapte en los mercados internacionales está a punto de morir.
Y muchos se preguntan, ¿qué debemos hacer? La respuesta es, no hay una fórmula mágica, es adaptarse. Hoy las compañías que no se adapten en el mercado van a desaparecer porque la liberalización del comercio de las economías, como los tigres o dragones asiáticos, ellos se liberalizaron, ellos entraron en una apertura en la década del 60, mientras que América Latina lo vino a hacer en la década del 90. Recordemos que Colombia entró en la era de la globalización, apertura económica, con la Ley Marco Séptima de Comercio Exterior en 1991. Y los dragones ya habían entrado en la década del 60-70, es decir, nos llevan 20 años de apertura. China comenzó su apertura en 1978, mientras que México, Bolivia, Argentina lo empezaron en la década del 90, Venezuela en 1989, Brasil y Perú de igual manera en 1990. Todo esto ha conllevado que en un mundo abierto al comercio mundial, en 1993, o hablando de la década de los 90, hacia la década del 2000, la mayoría de la población mundial vivía en países que se habían abierto al comercio exterior, pero todavía América Latina estaba dando sus primeros pinos. Esta liberalización de las economías emergentes fue clave para lo que hoy se llama una tercera apertura de la economía global. Y en las últimas décadas del siglo XX creció la tasa de apertura. Países en vías de desarrollo cayeron del crecimiento del 35% al 12.6%. Y hoy estamos viendo que América Latina tiene unos promedios de crecimiento del 3.2, 3.5. Mientras que en la década del 80 estábamos con crecimientos del 28.4 y en algunos periodos estábamos hablando del 23 al 25%. Es decir, la construcción de nuevos modelos en el network marketing es realmente lo que está permitiendo hoy a las economías, a las empresas, poderse adaptar, poder entender qué es lo que está pasando, porque la automatización industrial de los procesos de fabricación también se han transformado. Hoy nosotros vemos la robótica industrial y los sistemas de control automático transformaron todos los sistemas de producción en las fábricas. Las tecnologías, las TIC, un factor destacado en la segunda globalización. Las TIC se han convertido en un factor determinante porque contribuyeron a la apertura, reducción de costos, a la interconexión, desplazaron su producción a los países emergentes. Toda la tecnificación ha permitido hoy que esta robótica esté reemplazando a las personas. Los factores de productividad en los países desarrollados cuentan con mejores infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, el mayor conocimiento científico y técnico. Y esto es lo que está trayendo a muchos cerebros de las economías emergentes a que vayan a generar riqueza a estos países desarrollados. Todo ese mayor conocimiento técnico y científico es transformado, es tangibilizado, y los países de economía emergente terminamos importando ese conocimiento. La estabilidad política y la reducida corrupción en los países desarrollados nos llevan una ventaja. La existencia de un Estado que suministra bienes, que suministra tecnología e información. La inversión, la liberalización comercial y financiera realmente está generando que los flujos de capital hoy estén volviendo a los países desarrollados. Todos los efectos de la gran convergencia sobre el comercio internacional está permitiendo que los países de Asia realmente estén inundando los mercados en América Latina, y por eso encontramos crisis en México, crisis en Brasil, encontramos crisis en Ecuador, encontramos crisis en Perú, aunque para los asiáticos realmente eso no es crisis. Y ahí es donde exige que las empresas en América Latina empiecen a ver gran oportunidad para expandirse a los mercados internacionales. De lo contrario, seremos unos importadores netos, unos importadores de tecnología, unos importadores de capital,
unos importadores de materias primas. Y esto realmente no nos va a permitir competir en los mercados internacionales. McLuhan lo dijo, la aldea global nos va a exigir, porque los BRIC son un motor de cambio del sistema económico y financiero internacional. Estos países hoy estamos encontrando que junto con los países desarrollados están tomando mayor posición y eso genera unos desafíos en el cual tenemos que integrarnos para poder competir, especialmente con China. Ningún país de forma aislada podrá competir hoy en los mercados internacionales. Empresas y economías pequeñas, aunque sean dinámicas, no van a tener el ritmo, la velocidad y la consistencia para poder competir en los mercados internacionales. Y esto está generando unos grandes retos de adaptarte a un mundo global, grandes retos de poder generar una integración de las economías, de un supply chain management, de una tecnología, porque las tendencias que estamos viendo hoy son outsourcing, insourcing, offshoring, supply chain management. Por outsourcing son todos aquellos procesos de la producción enviados a terceras personas en el mundo. Y hoy encontramos grandes centros como India, como Malasia, Pakistán. Cuando hablamos de insourcing, son procesos logísticos de distribución subcontratados a especialistas externos, mientras que el offshoring lleva a cabo la producción completa en plantas de terceros situadas en mercados extranjeros. Ahí es donde estamos encontrando que muchas compañías se están dedicando al network marketing, se están dedicando a maquilar, a producir y ellos tomar las marcas y posicionarlas en los mercados, apalancados en lo que hoy hablamos de un supply chain management. Hoy en día, las compañías tienen un gran reto. Los ejecutivos tenemos un gran reto de entender cuál es el nuevo entorno económico mundial y adaptarnos a ese cambio. Porque compañía que no se adapte a ese cambio va a perecer. Ejecutivo que no se adapte a ese cambio va a perecer. Alvin Toffler en su libro lo dice, que hoy nosotros tenemos que desarrollar una capacidad y habilidad para competir en los mercados internacionales. Prepárate, porque hasta ahora estamos empezando la era del network marketing. Es una industria nueva que cuando tú lees un libro como Los Nuevos Profesionales de Charles King, vas a entender qué está pasando hoy en el mercado globalizado. Hoy tenemos un gran reto de adaptarnos y competir en los mercados internacionales, de generar riqueza, de generar bienestar, porque para el que cree, todo le es posible. ¿Cree que puedes competir en la globalización? Claro que sí. Prepárate, fórmate, edúcate. Y los mercados internacionales te van a esperar. Éxitos, muchos éxitos con tu compañía, con tu empresa en los mercados internacionales. Fue todo un gusto y un placer haber compartido contigo esta noche para todos aquellos empresarios que están presentes y que realmente querían tener un concepto breve acerca de la globalización. Te pido, empresario invitado a esta conferencia, que puedas seguir educándote y puedas seguir entendiendo el marco de la globalización. Hoy, nuestro reto es entender a un consumidor cada vez más exigente y poder competir con la segunda economía a nivel mundial que se llama China. Prepárate. Tú estás en las condiciones para competir en los mercados internacionales. Estimados empresarios, que tengan una feliz noche. Que Dios los bendiga y éxitos en sus procesos y en sus proyectos de emprendimiento. Bye bye. See you later.